la Corte del Sur y la Corte del Norte. Creo que ya puedo pasar a tratar este problema. Ya puedo pasar a tratar este problema. Porque claro, yo al ver un jing en pinyin, digo, esto yo lo pronuncio a la antigua. Y yo pienso, la antigua es la West Giles, porque antes todo estaba en West Giles. Pero es que resulta que los nombres de Pekín y Nankín son más antiguos que el West Giles, porque en sistema West Giles, Pekín es... vamos a ver, estaba por aquí, supongo. Pekín es... bueno, voy a buscar directamente la palabra Pekín. Será más rápido. Será más rápido. Si yo busco Pekín, sí, me sale... No, quiero simplemente la Wikipedia, aunque bueno, esto también me vale. Sí, bueno, sí, aquí me sale la pronunciación según... si me voy a Wiktionary, que lo voy a adjuntar, esto es muy importante, me sale la pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Pero lo que no me sale es la transliteración West Giles. Entonces, esto lo voy a buscar en la transliteración West Giles, porque sé que estaba, que lo ponían como ejemplo, y en algún lado está. En algún lado está. En algún lado... Bueno, el caso es que lo que yo he leído como K en el sistema West Giles tiene la Ch que se corresponde con la J del pinyin. Y a ver si viene como ejemplo. Vamos a ver, tendría que buscar. Eso quiere decir que algo no está. Estaba como uno de los ejemplos, pero ahora no lo encuentro. Quizá... un segundo. No, tampoco. Bueno, venga, pues busco Pekín en la Wikipedia tal cual. Pekín, Wikipedia. Y me sale la transliteración. Entonces, en sistema West Giles, Pekín es Peiqing, que se corresponde con el pinyin Peiqing. O sea, en realidad el West Giles lo pronuncia lo mismo que el pinyin. Es la misma J del pinyin. Ahora bien, ¿por qué yo tenía esta duda sobre la J del pinyin? Pues primero porque mis profesores lo pronunciaban de una manera distinta cada vez que se les preguntaba y yo desistí. Segundo, porque otros chinos que he visto ponen más énfasis en la parte oclusiva, en la T, y eso suena como una T. Pero encima, ya, claro, es ver Nankín y Pekín transcritos en pinyin con J, ignorando yo que en West Giles tienen esa chin, Nanqing, Peiqing, que sí que forma cuerpo lógico con el pinyin. Entonces, ¿por qué la forma antigua, tradicional, es Nankín y Pekín? Y desde luego, a mí, yo estuve por comentarlo, me hizo mucha gracia en este artículo del Confidencial, tanto pinyin, pero cuando dicen Pekín, ahí, con tilde y con la K. Y claro, lo que voy a decir es muy importante. Lo que voy a decir es caerse del guindo, es ver la luz y darse cuenta por fin de qué pasa aquí con los sistemas. Es tan importante que me parece que lo he perdido. Un segundo. Soy. No, aquí está. Lo que voy a decir es importantísimo y lo voy a enlazar. Y esto está en el Wiktionary, que es como una hijuela de la Wikipedia, pero que es importante. En el Wiktionary yo escribo en el Wiktionary, es que no sé cómo se pronuncia, es como lo de Wexican, ¿no? Este tipo de neologismos en inglés. En el Wikcionario en inglés, que es donde está todo, en el Wikcionario en inglés, yo escribo cualquier forma y me dicen en qué palabras, en qué idiomas existe.
y da igual que esté conjugado o declinado, porque el diccionario tiene todas las formas, conjugadas, declinadas, con eclípticos, con enclípticos, con infijos, o procuran tenerlo todo. Y entonces si yo busco Pekín, pues al ir al inglés me dan algo muy importante, que es la etimología de la forma Pekín, o sea, Pekín, con esa N gangosa, Pekín. ¿Por qué en inglés se dice Pekín? ¿Por qué en inglés se dice Pekín? Y lo que viene ahora es importantísimo, porque claro, yo estoy intentando conciliar una pronunciación que creía que era Wade Giles, es decir, la pronunciación real, con una pronunciación pinyin que no me suena, no es lo mismo. Es como cuando esta gente que quiere interpretar las versiones antiguas de la marcha real y sabiendo que Rivera Tarragó había identificado en las cantigas de Santa María un precedente de la marcha real, pues interpretan esa cantiga, olvidando que Rivera Tarragó seguía la numeración de Francisco Asenjo Barbieri, y la edición más común ahora es la de Higinio Anglés, que tiene una numeración distinta. Así que se coge en la cantiga con el número de Rivera Tarragó, pero en la colección de Higinio Anglés. Igual tocan una cantiga que no tiene nada que ver y dicen, sí, se parece. ¿A qué se va a parecer si es otra? Bueno, pues aquí pasa algo parecido. Es que claro, yo intento conciliar la transliteración Wade Giles, que es la que más se parece, con la pinyin, y digo, pues no, claro, pues una T se parece a una K. No, olvídate, es que la transliteración con K no es de la Wade Giles. En todo caso, está cerca de la escuela, del sistema de la escuela francesa de Extremo Oriente. Y aquí volvemos a lo mismo. ¿Por qué la escuela francesa de Extremo Oriente oscila entre algo que no se parece en nada, como es la ts y la k? Pues esta es la explicación, y la da la etimología de la palabra inglesa Pekín en la sección de inglés de la palabra Pekín en el diccionario. Y esto es, como digo, importantísimo. Hacia 1655, Pekín, bueno, lo leo tal como está. La romanización de la pronunciación mandarina del chino, que ahora se translitera en pinyin Pei-Chin. Vaya, aquí hay una abreviatura latina que no conozco, que es QV, que será, no, es una, es la abreviatura QV significa, entiendo que es latina, pero vamos a ver, significa abreviatura, dice quod vide, eso es, quod vide. Bien, entonces sigamos. Ahora me he perdido otra vez. Eso es. Quod vide, y aquí viene la explicación. Es que ha habido una palatalización de un sonido K que existía en chino. O sea, en realidad, Pekín y Nankín se pronunciaban Pekín y Nankín. Eran la capital del sur, Nan, sur, como en japonés los Nanban son los bárbaros del sur, es decir, nosotros, porque les llegamos por el sur, desde Filipinas. Nankín es la capital del sur, Pekín es la capital del norte. Y en el chino mandarín, en el dialecto mandarín de la corte, o chino de la corte, que es sinónimo de mandarín, del siglo XVII, en el siglo XVII, lo que ahora es J en el pinyin sonaba como K, al igual que en el sistema de transliteración de la Escuela Francesa de Extremo Oriente, sí que sonaba como K. Luego cambió, pues al igual que si se van a la España del siglo XV, la X suena como sh. Si se van a la España del siglo XVI, la X suena j.
Pues lo mismo tenían derecho a hacer los chinos. Y algo que sonaba en el siglo XVII luego acaba sonando palataliza, palataliza. Entonces, se nos explica aquí que los portugueses que llegaron primero y los jesuitas como Francisco Javier escribían, pronunciaban Paquim, Paquim, con sonido K. Abraham Ortelius usó Paquín en su Theatrum Orbis Terrarum de 1572. Martino Martini, el jesuita Martino Martini, usó Pekín, que es la forma que tomó el inglés con la G final, Pekín, en su obra latina de 1654, De Bello Tartarico Historia. Sí, De Bello Tartarico Historia, en su historia de la guerra tartárica. Y en su obra de 1655, Novus Atlas Sinensis, que es la que lo hizo más popular, que fue, aquí lo dice, fue prontamente traducida al inglés y más tarde usado por Joan Bleu para su Atlas Mayor de 1665. Peter Heinlein, en su cosmografía, en su cosmografía cambió su grafía por Paquín, sin la G, muy parecido a lo que usaba San Francisco Javier, Paquín, pero con N, no con M. En su edición... en su edición de 1652 se le había escrito Paquín, pero en la de 1658, pues evidentemente por influencia del Novus Atlas Sinensis, lo cambió a Pekín, que era la forma de Martino Martini, del padre jesuita Martino Martini. Pero tanto Pekín sin G como Pekín con G se usaban de manera intercambiable hasta que los correos imperiales chinos adoptaron Pekín con la G como la transcripción oficial en la década de 1890. Y esta es la explicación por la que tenemos el nombre Pinyin con Jing, con J, pero tenemos la forma que reproduce la pronunciación con K, porque efectivamente reproduce la pronunciación y los misioneros lo escribieron como se pronunciaba, pero como se pronunciaba en el siglo XVII. Y ahora se ha palatalizado y se ha convertido en una africada, no en una fricativa velar como nuestra sh, que se convirtió en j, sino en una africada con un momento oclusivo y un momento fricativo. Así que, en resumen, yo he pronunciado el nombre de Xi Jinping como se pronunciaría he dicho King, ¿verdad? De Xi Jinping, como se pronunciaría en el siglo XVII, lo cual a lo mejor no puede venir bien porque él tiene sus miras de recobrar el imperialismo chino de diversas épocas, y por supuesto está el siglo XVII como algo que justifica, por ejemplo, sus reivindicaciones, sus reclamaciones insulares. Quiere quedarse con muchas islas que no le pertenecen porque pertenecieron a China durante el siglo XVII. Entonces, bien, pues no anda muy lejos del siglo XVII Xi Jinping, pero la pronunciación mandarín actual es tz, 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 que no j, que eso es sonoro, sino tz, que es sorda. Y bien, esto es un follón fino, pero yo creo que al final queda claro por qué se pronuncia Pekín y por qué se pronuncia Nankín. Porque se pronunciaba así, pero en el siglo XVII. Y sin embargo, no podemos decir Qian, sino Qian, pero los franceses dicen Qian. Pero el sistema de la escuela francesa de Extremo Oriente es un sistema que ante todo se hace para transliterar textos clásicos chinos, para hablar de los filósofos, no tanto de los miembros del Partido Comunista actuales. Bien, entonces yo creo que hemos desfecho este entuerto, queda desfecho este entuerto. Por cierto, esto de desfacer entuertos también es un
arcaísmo y una incongruencia del castellano que pervive gracias al Quijote, pero pervive también decir fecha cuando en realidad es hecha, porque el lenguaje jurídico es muy conservador y el notarial también, porque quieren que las cosas estén bien preservadas. Y por eso las personas normales decimos hoja y hecha, y los notarios dicen foja y fecha. Dicen foja, en la foja tal, claro que es un arcaísmo. Bien, y pasando por fin al contenido del pensamiento Xi, tenemos una novedad. Yo la tenía por aquí, eso es, tenemos una novedad, doble novedad. Veo en Twitter que un señor universitario de, yo qué sé, de algún sitio de México parece ser, si .me es de México, aunque no, es .mx, entonces el .me ¿de qué es? ¿De andar meco? No lo sé. Es .m. Me he metido aquí, no debería haberlo hecho. Venga, dominio.me. Vamos a ver, dominio.me, ideal para ti. Dicen, sí, pero ¿a qué país corresponde? Montenegro. Al igual que TikTok, esta empresa china para beneficiarse de los pederastas que querían ver niñas de 12 años bailando, tenía su sede su dominio en Libia, LY, en Libia. Bueno, pues una vez liberada Libia, es decir, una vez vuelta la esclavitud a Libia, porque se ha restaurado la esclavitud en Libia, es un estado caído, lleno de señores de la guerra y de extremistas y fundamentalistas islámicos. Una vez caído Libia, lo que queda es Montenegro, Montenegro. A los chinos, para influir a Europa, les queda el dominio de Montenegro. Bueno, pero este señor no es de Montenegro, es sudamericano, pero apoya... tiene una bandera de Ecuador. Tiene una bandera de Ecuador, porque dice nuestro y una bandera de Ecuador. Así que entiendo que es ecuatoriano. No ecuatoguineano, sino ecuatoriano. La bandera de... Sí, es una bandera de Ecuador. Bien, entonces este señor ecuatoriano, y ya sabemos que la China Roja prácticamente compró Ecuador. De hecho, algunos edificios estatales se hicieron con Feng Shui, siguiendo para que pasaran los dragones por en medio, es un disparate. Bueno, pues este señor comenta, este Diego Moya, un profesor ecuatoriano, comenta algo que dice otro sudamericano, ecuatoriano también, llamado Carlos Freire, que dice: Xi Jinping humilla al expresidente Hu Jintao echándole en público. China, faltan muchas tildes aquí, China tiene y hace muchas cosas buenas, sí, como edificios con Feng Shui para que pasen los dragones, pero esta dictadura de Xi da miedo. Y entonces, y enlaza la agencia Reuters, que como sabemos es una agencia fundada por judíos para hablar de finanzas, pero que al final da noticias con ciertos sesgos antisemitas, porque todo cambia, nada pasa. Bueno, pues dice este señor Diego Moya: humilla y dictadura son dos palabras usadas apresuradamente. No crean la especulación de Occidente. Posicionarán a Xi Jinping como dictador que hizo quedar mal a Hu Jintao. Por cierto, que yo digo Hu, pero la mayoría de los chinos pronuncian con una aspirada muy fuerte, casi como una J. Hu Jintao. Jintao. Acá la conversación completa con mi colega Fang Yi, quien es investigador de una gran universidad y pone la bandera de la China Roja y del Partido Comunista del Partido Comunista de China. Bueno, pues nos manda una conversación no de WhatsApp, porque eso está prohibido, sino de lo que tengan allí, Weibo o algo así, Weibo. Porque la B suena como una P, o una B muy oclusiva, no, nunca fricativa, siempre oclusiva. Pero ya una P es aspirada. Bueno, pues dice, hablan en inglés y le dice este profesor ecuatoriano: me gustaría preguntarte sobre el Congreso del Partido Comunista Chino. ¿Puedo? Y dice el chino, cuyo nombre y cuya foto está borrada con un manchurrón rojo: pregúntame.
Gracias, colega. Thanks, mate. ¿Qué ha pasado con Hu Jintao? ¿Por qué le han pedido que abandone el Congreso? ¿Qué ha hecho? Respuesta del señor que está... de hecho es muy curioso porque sí que viene su nombre, que es Fan Yi, y viene el primer ideograma de su nombre, pero aparece borrado el segundo. Bueno, dice, no lo sé. Información transparente. No lo sé. No me he dado cuenta. Quizá es porque es muy viejo. Nada serio. Es decir, aquí no pasa nada, circulen, y dice el ecuatoriano, ¡oh! Y dice el profesor chino, todo está bien en China. Y entonces ya solo habla el ecuatoriano, gracias, de seguro. Es que los medios occidentales están comentando sobre esto y le da el enlace de la CNN. No hay más respuestas del chino. No sé si vienen dos funcionarios y se lo llevan también. El caso, bueno, dice además que esta es la conversación completa. Dice, acá la conversación completa. O sea que lo último que dice es, todo está bien en China. Bueno, pues hoy he leído algo bastante más fiable. He leído al periodista de EFE en China, Jesús Centeno. Porque hoy los medios chinos han puesto escenas de la votación en el partido y estaba ahí Hu Jintao diciendo no pasa nada, estuvo mal, luego volvió y votó. Y dice Jesús Centeno, periodista de EFE, de la agencia EFE, fundada, como bien sabemos, por el pronazi Serrano Suñer. Pues dice, o sea, todo tiene un pasado y todo cambia. La agencia Reuters se ha vuelto antisemita, la agencia EFE se ha vuelto democrática. Se están retuiteando estas imágenes de Hu, dice Jesús Centeno, votando supuestamente antes del incidente. Por lo que nosotros pudimos ver, las últimas votaciones sin él ya presente fueron a mano alzada. O sea, eso de meter en la urna, eso es de antes de que se lo llevaran. No volvió. Y el pleno terminó ahí. Las votaciones en la urna fueron antes de su desalojo. Así que lo que podemos entender es que votó, vieron, porque el voto de secreto no tiene nada, vieron que no votó lo que tenía que votar, se rumoreaba además que iba a dar un discurso en contra de la reelección de Xi, y se lo llevaron, se lo trincaron y se lo llevaron. O sea que lo que está haciendo China es un absurdo, porque si quieren dar imagen de fuerza y de caña y de aquí purgamos, ¿para qué una mentira tan ridícula, digna de Santiago Armesilla, de sí, en China, chicos, en China hay partidos democráticos? ¿Para qué? Si lo que se intenta dar es una imagen de fuerza, ¿para qué contarnos esta mentira absurda de que volvió y votó cuando un señor que se ha chupado todo este aburrimiento, todo este tedio de un congreso en el que no hay discursos, sino aplausos y gestos y cejas levantadas? Un señor que se ha tragado todo este congreso cum o suñata, todo este vacío, pero un vacío de horas y horas. Dice que no, que se lo llevaron y no volvió, y que las imágenes que nos están poniendo para engañarnos, pues... claro, es que las comparten, pues, ¿quiénes? Los pro-palestinos, los comunistas de aquí. La gente que se quiere engañar y quiere dar una imagen así tibia y a medias. Si tú eres maoísta y sigues el pensamiento, sí, toda esta evolución totalitaria, pero siempre totalitaria de China, ¿para qué quieres que te convenzan de que estaba muy malito el hombre y se lo llevaron y luego volvió? Vimos lo que vimos, que lo trincan y se lo llevan y no sabemos dónde está. A día de... Vamos, voy a buscarlo a ver qué dice Twitter de esto, tanto los comunistas como la prensa más reciente, ¿verdad? Más reciente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, gente de la India, gente de... lo único que hacen es ser augur de los semblantes del privado. Dicen, por ejemplo, que el que se lo lleva es un guardaespaldas de Xi, y bueno, pues de momento, por lo que veo, no se sabe nada. Salvo que es mentira eso de que volviera. No volvió. La agencia EFE estaba viendo
esa monserga y dijo que no. Veo también que algunos medios anticomunistas dicen que efectivamente Hu Jintao se había preparado varias propuestas que podían ser conflictivas y nada, esto es lo que se puede decir del contenido, que China está diciendo mentirijillas piadosas para sus seguidores lerdos en Europa, que creen que en China roja hay partidos democráticos, pero el mensaje genuino y chino es que se lo han llevado. Es que han venido dos tíos y se lo han llevado a la fuerza. Infobae simplemente pues pone esta imagen y ya está, no se sabe nada, volvemos a lo mismo. Por lo tanto, en cuanto a contenido, ninguna novedad, salvo que es lo que vimos, es lo que pareció, que los esbirros occidentales del comunismo están intentando echar pomadita y echar pomada para ocultar lo que todos hemos visto y lo que Xi quiso decir y quiso transmitir. Este tío no ha votado lo que debía, se ha subido a un árbol, no sabemos dónde está. En cuanto a la forma, pues como siempre pasa en China, la forma sí que nos ha llevado mucho tiempo. Los chinos tienen una civilización en la que hacer cosas es como hacerlas con una mano atada a la espalda, porque tienen una tradición ideográfica, lingüística, complejísima, que nosotros también tenemos, evidentemente. ¿Por qué se dice México si se escribe México? Ese tipo de ¿Por qué se dice Texas? ¿O qué pasa con Oaxaca, que es Oaxaca y allí dicen Oaxaca? Bueno, pues efectivamente nosotros también tenemos nuestro lío y tenemos nuestra gran desgracia, como decía Lutero, ¿verdad? Los judíos son nuestra desgracia. Los gramáticos son nuestra desgracia, que quieren preservar cosas que no nos hacen ninguna falta y lo único que hacen es atarnos los pies y las manos y hacernos perder tiempo en cosas más importantes. Deberíamos estar pensando cosas más importantes en lugar de cómo se pronuncia la X, tanto en chino como en español de México, como... Los gramáticos son nuestra desgracia. Bien, pues hasta aquí la nota añadida al brevísimo comentario sobre el pensamiento Xi, que efectivamente es muy breve porque no tiene, o sea, spoiler, no tiene.